Pues buenas tardes a todos, desde Granada y hacia el lugar donde os encontréis. Em, Ahí tenéis en la primera diapositiva de la presentación tenéis un pequeño resumen de lo que voy a hacer, ¿no? El título del webinar y 5 puntos, ¿no? El primero sobre las palabras, el segundo una presentación del libro, el tercero serían algunas reflexiones sobre la idea de debate y análisis en los niveles avanzados, una pequeña digresión sobre el tratamiento de la cultura y voy a hacer una presentación de una de las unidades, que se llama Me queda la palabra. No creo que dé tiempo a hacerla completa, pero vamos a ver. Yo no sé a vosotros, pero a mí, bueno, no siempre, pero casi siempre, cuando abordo temas nuevos, me gusta empezar por el verbo, pero no exactamente por la categoría gramatical que llamamos verbo, ¿no? Sino por lo que es su referente etimológico, que es la palabra latina verbum o verbum, que significa palabra. Verbum significa palabra. Ese verbum se corresponde a una idea anterior, griega, o por lo menos así está muy implementado en nuestra cultura, que es la idea de logos. Yo no sé si hay algún griego o alguna griega escuchándome. Si lo hay, me gustaría saberlo más tarde, y también que perdonara un poco si mi pronunciación es mala, que lo será, porque voy a pronunciar el griego clásico. Una frase muy breve. Esa frase importante dentro de nuestra tradición occidental. En arge en ho logos. Es decir, en el principio era el logos. Es una frase que está en el Evangelio, es una frase que usaban los gnósticos. Es decir, al principio de todo está el logos, el verbum, la palabra, the word, la parole. O sea, ese es el principio. Y en realidad, a mí eso siempre me ha interesado mucho como concepto. Pensad también en la palabra poeta, también griego, ¿no? Poeta, poiesis, es creación, y poeta es creador. Y en muchas religiones el creador crea el mundo justamente con la palabra. ¿Qué hace el poeta? El poeta dice árbol y levanta delante de ti un árbol. El poeta es Dios, es un Dios. Nosotros estamos trabajando siempre con las palabras, pero a veces sería conveniente hacer una pequeña reflexión sobre ellas. Yo estoy completamente de acuerdo con un gran escritor español que se llama Miguel de Unamuno, seguramente lo conocéis, cuando dijo: filosofía es filología. Me parece una gran idea muy bien sintetizada. ¿Qué significa eso? Pues significa que no hay verdadera reflexión que no se centre en el logos, es decir, en el concepto, en la idea, en la palabra. Y a un nivel más doméstico, pues nosotros también vamos a empezar ahí. Vamos a empezar por la palabra, y la palabra nuestra primera es caleidoscopio. Y luego vamos a hablar de palabras y de amor por las palabras. Yo propuse bastantes títulos para este libro. Gracias, Iria, hasta ahora. Propuse como una página entera, ¿no? Nos íbamos a volver un poco locos con cómo titular este libro. De hecho, los que más iban ganando, ¿no?, en el pequeño ranking eran Ágora y luego Plaza Mayor. Me interesaba muchísimo esa idea, y de hecho esa idea está en el libro, aunque el libro finalmente se llama Caleidoscopio. Lo que pasa es que no nos convencían del todo, ¿no? Ágora, foro, Plaza Mayor, son palabras muy utilizadas también, pero me interesaba mucho la idea de plaza por algo que os voy a explicar y que seguramente conocéis. Y es que la plaza en nuestra cultura es un lugar esencial. Y cuando hablo de nuestra cultura, hablo de la cultura española, pero si me estáis escuchando gente del Mediterráneo, hablo del Mediterráneo. El ágora griega se transforma luego en foro para los romanos, que luego se transforma en las plazas europeas. Y qué curioso, cuando los españoles van a América, ¿qué hacen? Transportan ese modelo. Se llevan la plaza. Empiezan a construir ciudades por la plaza. La plaza es siempre el centro de socialización desde los griegos. De la política. En la plaza nace la política. En la plaza nace el intercambio. Nace la cultura. En la plaza. No sé si alguna vez habéis pensado, si habéis visitado los Estados Unidos, que en Estados Unidos no hay plazas. Las plazas no son verdaderas plazas, no tienen función de plazas, pero es que de hecho no hay plazas.
porque responden a otro modelo. Tampoco otras culturas tienen plazas. Las plazas chinas no son exactamente plazas, no tienen plazas en el sentido, por supuesto, nuestro, ¿no? Lugares de socialización, etcétera. Bueno, yo estaba encantado con la idea, pero finalmente pensamos que quizá convendría otra palabra y de repente apareció la palabra caleidoscopio. También con la palabra caleidoscopio yo tuve dudas muy serias. Me preocupaba esa palabra. Yo soy muy pesado con las palabras, ya lo estáis notando. Bueno, caleidoscopio es una palabra tan bonita que casi me parecía demasiado bonita. Y además, dentro tiene el concepto bonita. Caleidoscopio viene del griego otra vez y viene de kalos, que significa bello, hermoso. Y eidos, imagen. ¿Y por qué me preocupaba? Pues porque yo no quería un libro de análisis, de debate, de cultura, que embelleciera la realidad. Porque la realidad es hermosa, es bella, pero también es horrible. Y me parecía que Caleidoscopio podía hacer vencer un poco la balanza hacia el lado de lo hermoso. Y porque creo que los profesores de español, los profesores de lenguas segundas en general, los profesores en general, tenemos a veces una tendencia a colorear en exceso, a embellecer, para no ofender. Estamos asustados un poco, ¿no? Estamos un poco asustados por la posible crítica. Y me parece que no es muy buena idea lo de embellecer por sistema, ¿no? Pero luego pensé, ¿qué es un caleidoscopio? Bueno, pues es un caleidoscopio... Aquí tengo uno. Esto es un caleidoscopio. Muy bonito, por cierto. Ahora veo cosas muy bonitas aquí. Un caleidoscopio es un aparato, ¿no?, que funciona de una manera un poco particular. Es un tubo ennegrecido interiormente que encierra una serie de espejos inclinados, láminas de vidrio, que multiplica las imágenes simétricamente y eso se hace cuando tú volteas la máquina. Todos sabemos lo que es, ¿no? Pero figurativamente, un caleidoscopio también es un conjunto diverso y cambiante. Por ejemplo, se dice en español un caleidoscopio de palabras, un caleidoscopio de estilos. Esto ya me interesaba mucho. Luego, gracias a esa investigación sobre la que me preguntaba Cristina, esa investigación entre la literatura y el flamenco, con Lorca, con García Lorca como centro, yo he trabajado mucho, durante 2 años y medio o 3, ya ni lo sé, me topé con una cita. Esa cita la tenéis aquí abajo, es de Félix Grande. Félix Grande es un poeta con el que yo me he peleado bastante en la tesis, porque a veces no estaba de acuerdo con él. Bueno, bastantes veces. Sin embargo, considero que es un hombre que sabe mucho de flamenco. Y este hombre escribe en un momento: la esencia última de la realidad es a la vez sorprendente e incesantemente móvil. Llamémosla caleidoscópica. La esencia de la realidad es caleidoscópica. La realidad, claro que es sorprendente. Solamente los que han perdido la capacidad de admirar y de admirarse no lo sienten así. El aula de extranjeros también es sorprendente. También la de quienes estudian una segunda lengua, aunque no sean extranjeros. Porque asomarse a una lengua segunda ya es abocarse a la sorpresa. Querer ser sorprendido, ¿no? Estudiar otra lengua es una aventura muy hermosa. Y la realidad es incesantemente móvil. Qué bien sabemos eso los profesores, que vemos siempre llegar jóvenes a nuestras clases, no siempre, pero la mayoría de los que me estáis escuchando, mientras nosotros vamos dejando de ser jóvenes. Permitidme que os lea un fragmento de un libro anterior mío que tiene que ver sobre ese viaje, el viaje que hacemos los profesores de extranjeros o de lenguas segundas. Este viaje es una singladura larga, semejante a los sabrosos periplos de la literatura antigua, la que realizamos los profesores de extranjeros, mecidos en el flujo de un aula vagabunda que es un microcosmos y un observatorio. Desde su viso, el loteador atento tiene la oportunidad, el privilegio, de distinguir la vigencia o el rechazo de ideas y valores, el vaivén en oleadas de las tendencias o la emergencia de nuevos patrones, como barcos en el horizonte o como tempestades, sirenas, islas. Por un lado, el señoreo de la diferencia.
Por otro, la continuidad de lo que a todos nos iguala, la dignidad del ser humano sin diferencias. De modo que la realidad es caleidoscópica, la de nuestras aulas también, y eso lo contempla todo. Y también yo quería que el libro lo contemplara todo. La belleza, la extrañeza, la sorpresa, el rechazo, la aprensión, e incluso, ¿por qué no?, alguna vez la fealdad. Ahora os voy a presentar el libro. No sé si Cristina tiene alguna pregunta o alguna cosa que hayan hecho las personas que están oyendo, si no, continúo. De momento continúa, ¿Continúo? si no hay preguntas. No sé si Vale. alguien quiere lanzar alguna pregunta, yo estoy en el chat. Vale, muy bien. Ok, de acuerdo. Bueno, pues voy a hacer una presentación del libro. Como hemos dicho antes, si tenemos Calidoscopio 1, pues es de suponer que esto es una serie. Y el libro nace de una queja, que es una queja histórica, que supongo que si habéis enseñado en esos niveles, habréis oído esa queja, ¿no? Es la queja de profesores de ELE, la escasez de material para estudiantes de los niveles avanzados, de los niveles altos, ¿no? Y de la necesidad de paliar, ¿no?, esa carencia y esa desatención. Nace un poco Caleidoscopio. Nace incluso de una necesidad personal. Es decir, yo, como os he dicho antes, he enseñado esos niveles con frecuencia y nace de la exigencia de ordenar una serie de materiales, ¿no? Por tanto, conciencia de su necesidad, experiencia personal docente en esos tramos y deseo de colaborar, ¿no? Caleidoscopio se distribuye en 6 unidades que son estas que imagino que estáis viendo aquí. Yo voy a hacer una pequeñísima descripción de ellas, porque no quiero aburriros, ¿no? Hay una introducción a la que no me voy a referir. La primera unidad se llama Invito yo, y es una unidad que habla del manejo del dinero cuando se sale y se está en grupo. O sea, de cómo pagar y cómo no pagar en España. La cosa parece fácil, pero no lo es. Yo sé que todos los que hayáis estado en España, pagar en grupo no es nada fácil en España. Son muchos los rituales. También se habla en esa unidad de la importancia que en España tiene la invitación como rito social, de la socialización en bares, del manejo de las cuentas, todo eso, por supuesto, organizado de manera secuenciada y de manera didáctica. Os estoy dando solamente una idea de los temas que se tocan en cada unidad. La segunda unidad, ¿dónde está la gracia? O mejor dicho, ¿dónde está la gracia? Es una unidad sobre el humor, sobre su alcance, sobre sus límites también. Es una unidad que tiene un gran trabajo de vocabulario. El vocabulario del humor en español es amplísimo y muy complejo, ¿no? Se habla también del sentido del ridículo, de países con mayor o menor sentido del ridículo. Estos son más bien preguntas a los estudiantes, más que declaraciones, ¿no? De culturas supuestamente más graciosas que otras. Y también se habla del sentido del ridículo en el aula, ¿no? El sentido del ridículo cuando se aprende una lengua. Cuando se pronuncia una lengua, por ejemplo, de reírse de uno mismo, de los chistes. Por ejemplo, hay un ejercicio bastante interesante que a mis alumnos les gusta mucho sobre los chistes que se ríen de características regionales o nacionales propias. Es decir, a los estudiantes yo les pido que cuenten un chiste sobre algo que ellos entiendan muy particularmente suyo, de manera que yo no estoy imponiendo nada, ellos eligen, pero eligen sobre algo un poco molesto. El resultado suele ser muy bueno. De chistes políticamente incorrectos también se habla, de chistes de españoles o gallegos, que es como se llaman en América, chistes de gallegos, y de su contrapeso, que son los chistes de argentinos, que tanto hacemos en España. En la tercera unidad, Américas, España, es una unidad sobre las tensiones de amor y de odio España-América. Es una unidad, yo diría que bastante valiente. Por ejemplo, hay varios textos y varios ejercicios sobre las conquistas comparadas, sin miedo. Se compara la conquista española de la América española y la conquista sajona o anglosajona de la América del Norte. Y con textos, además, no de autores españoles, sino de autores, por ejemplo, como Joseph Pérez, que es un francés, creo que judío sefardí, que presenta un texto interesantísimo sobre ese tema, ¿no? Luego hay un gran ejercicio sobre citas de escritores, de grandes escritores sobre América, muy rico ese ejercicio. Se habla, por tanto, de aspectos geográficos, culturales, antropológicos, de los nombres de América, ¿no? Hispanoamérica, Latinoamérica, Iberoamérica, etcétera, que son tan confusos para los estudiantes y que tienen tanto de contención por culpa de la corrección política, ¿no?
bueno, no insisto más en este tema. Me queda la palabra, no lo voy a presentar porque es la unidad sobre la que os voy a hablar más tarde. Contame tu problema, decime tu fracaso, es una unidad sobre el choque cultural. Seguramente alguno de vosotros conoce ese verso, es un verso de un tango famoso. Casi que lo cantaría, pero no lo voy a cantar. Soy capaz, ¿no? Hablaríamos de la explicación del choque cultural, también de la comprensión, pero también de su cuestionamiento, porque yo no sé si a vosotros os ha pasado lo que a mí, que muchas veces el alumno te habla de que ha tenido un choque cultural porque lo perseguía un perro por la calle y le ladraba un poco. Es decir, hay que poner las cosas en su sitio. El choque cultural es una cosa seria y a veces por la inflación de los conceptos se convierte en casi nada, ¿no? Casi en una tontería, ¿no? Bueno, pues se habla de este tema, se habla de redes sociales, se le propone al alumno un debate y una reflexión sobre redes sociales, espero que interesante, sobre Facebook, ¿no? Que es el nuevo lugar de posibles choques culturales. Y por último, y comieron perdices, que, como podéis imaginar, es una unidad sobre la felicidad. Yo quería que fuera la última unidad del último libro, pero parece que le gustó mucho a la directora y que le gustó mucho a la editora y hubo que meterlo en este. No pasa nada, es una unidad que a mí me gusta especialmente. Habla de maneras de vivir y de ideas sobre la felicidad. Habla de modelos de felicidad desacelerados, de modelos altruistas. Habla de la soledad de los niños y de los ancianos, de España como un país para viejos, con un artículo interesantísimo de John Carlin, que escribe en español, no está traducido, él escribe en español. Habla sobre la perfección a partir de un poema de Jorge Guillén, habla de felicidad y pareja, de libertad y amor, etcétera. Esta sería la presentación un poquito apresurada de las unidades, perdón, de las unidades de Caleidoscopio 1. Continúo, Cristina, ¿sí? Continúa. ¿Puedo lanzar una pregunta si quieres en lo que... No una pregunta, sí, hay una pregunta. Es una pregunta a la audiencia, que no sé si pueden ver un chat, aparte de estar mandando las preguntas de manera individual, no sé si pueden ver los comentarios del resto de los asistentes. No. Entonces me gustaría saber si pueden ver a la derecha un chat. Un chat en el que yo he escrito 2 mensajes. ¿Hay alguien en la sala y puede ver el chat? ¿Podéis ver el chat aquí? No se puede ver el chat. Vale. ¿Lo veis el chat a la derecha? Sí, algunos sí, otros no. Vale, es simplemente porque había muchas preguntas al respecto, pero disculpa, José Javier, pero así pueden ir haciendo las preguntas en el chat y viendo los comentarios de otros compañeros si participan en el chat. ¿Vale? Puedes continuar. Vale, muy bien. Pues entonces voy a hacer una pequeña presentación ya del libro y luego pasamos al análisis de una unidad, ¿no? El libro constituye el programa de un curso de análisis y de debate que está centrado en la lengua, la cultura y la intercultura. Podría serlo, pero no lo es, material complementario. No lo es un manual. Es un manual para jóvenes y adultos de nivel C1, si bien algunos ejercicios suyos son aptos para trabajar en el C2, ¿no? Y se centra en la explotación de textos, pero no todo es explotación de textos. Sigue un esquema que es clásico y actividades para ser realizadas antes, durante y después de la lectura, o bien de la audición o bien del visionado, ¿no? Las actividades anteriores a la lectura se centran en los conocimientos previos del estudiante. Incluyen propuestas para explorar su bagaje, algunos ejercicios centrados en el léxico. Las actividades durante la lectura, su objetivo es la comprobación por parte del profesor y de los alumnos que los textos se han entendido, y las actividades posteriores a la lectura son mayoritariamente de interacción oral. Tratan de incorporar el componente intercultural mediante preguntas. De manera secundaria, digamos, ¿no? Se trabaja también la comprensión oral y todas las unidades, de hecho, contienen una actividad de este tipo, y el esquema es semejante al que se usa para los de comprensión lectora, antes, durante y después de la audición, ¿no? Hay muestras reales y hay grabaciones creadas ex professo para el libro. Hay también actividades gramaticales que diríamos que no son propuestas exactamente centrales de este libro, pero tampoco son meramente anecdóticas, ¿no? Cuando se necesita una actividad gramatical, se hace e incluso se hace de manera extensa.
Pero no, repito, no son propuestas centrales de este libro, porque suponemos que en un nivel como este, el conocimiento de la gramática ya es muy avanzado. Y por último, hay algo que se llama contrapunto. El contrapunto es un texto ensayístico literario que he escrito pues yo, que soy el autor, y que no tiene explicación, eso es un lapsus, que no tiene explotación pedagógica. Y consiste en una reflexión que está vinculada al tema o temas que se han tratado en la unidad didáctica, ¿no? Y es eso, es un contrapunto, o sea, o bien es un contraste, o bien es un contrapeso, o incluso una disonancia, pero a veces también se amplía o se complementa lo que se ha tratado en la lección. Esa sería una presentación del libro, básica. Solamente voy a hacer una pequeña digresión sobre algo que es un elemento fundamental en este libro, y es el elemento cultural. Es radial, es basal, es fundamental, así que le voy a dedicar pues 2 minutos, ¿no? Creo. El tratamiento de la cultura en este libro incluye lo que el plan curricular del Instituto Cervantes denomina referentes culturales y conocimiento, saberes y comportamientos socioculturales e interculturalidad. Pero nosotros hemos concedido referencias muy específicas al ámbito peninsular español, así como reflexiones sobre la realidad americana de nuestro idioma. Nuestra propuesta responde a un entendimiento, y quisiera enfatizar esto, ¿no? Porque me parece uno de los puntos más calientes del libro, ¿no? Nuestra propuesta responde a un entendimiento del análisis cultural como una especie de gimnasia especulativa que tendría que contemplar sin miedo, sin aprensión, actitudes, prototipos, valores, y que propugna un modelo de enseñanza que es de filiación, digamos, clásica, mayéutica y dialéctica, ¿no? O sea, algo que quizás suena un poco antiguo, pero que para mí es lo más moderno. Y por supuesto es un libro partidario de la reivindicación del juicio y del pensamiento críticos. Aquí yo soy bastante beligerante, la verdad. Pero los compañeros míos que están pilotando el libro están también muy contentos con él, así que yo estoy bastante tranquilo. Cultura es para mí, para nosotros, para este libro, tanto la que suele pensarse con letra mayúscula, es decir, la que se relaciona con la palabra culto en su acepción religiosa y que conlleva la santificación, la veneración, la genuflexión, y con minúscula, la que está relacionada con la palabra cultivo, de cultivar, la tierra, por ejemplo, la cotidiana, la participativa, la de tono menor, la diseminada, como dice Vicente Verdú, en una cualidad general de la comunidad bien avenida. Y esto es todo en cuanto a la presentación del libro. Seguidamente voy a pasar a la unidad Me queda la palabra, que está, como veis, completamente relacionada con todo este preámbulo, ¿no? La palabra como origen, el amor por las palabras y la unidad que se llama Me queda la palabra. Os voy a poner una serie de diapositivas de esta unidad. No la vamos a ver entera porque sería muy largo, muy pesado, pero así podéis tener una idea de cómo es el libro, de cómo se organiza el libro a partir de una de sus unidades, ¿no? Cada unidad lleva al principio una serie de preguntas que no tienen un epígrafe, ¿no? Son preguntas de tanteo, preguntas para dejar la suficiente libertad a los estudiantes para que se vea un poco por dónde respiran, ¿no? ¿Cuáles son para ti los valores superiores, irrenunciables? Esta pequeña pregunta puede dar para media hora de charla o para 5 minutos. ¿Darías la vida por alguien y por algo? ¿Un ideal, por ejemplo? Si tuvieras que elegir entre amor y libertad, ¿qué antepondrías? En 30 segundos, piensa en una palabra que te guste mucho, solo una, escríbela. Di ahora en voz alta la palabra que has escrito, coméntala con tus compañeros. Todo esto, digamos, le da ya al profesor una idea de por dónde respiran los estudiantes, y como veis se habla mucho de conceptos y de ideas, pero claro, remiten a palabras, ¿no? Ese ejercicio de una palabra que te guste mucho va a tener luego una extensión en un ejercicio que yo considero muy bonito, que tiene que ver con un decálogo, con 10 palabras. Todo comienza, toda la unidad comienza con una pequeña historia que se llama La pequeña Odisea de Francisco. Los estudiantes van a atender a una audición que se llama así, La pequeña Odisea de Francisco, y se le pregunta al estudiante pues, que le sugiere el título, y luego hay 2 ejercicios de vocabulario. En uno tienen que sustituir la expresión hacia las 7
por las que crean que son correctas. Como veis, hay algunas correctas y hay algunas incorrectas. A vuelta de las 7, que es incorrecta, alrededor de las 7, aproximadamente las 7, etc., ¿no? Y luego otro ejercicio de vocabulario, porque también aparece en el texto un cambio temporal, ¿no?, de la mañana hasta la tarde, la noche, palabras o locuciones que tienen que ver con el tiempo. Medianoche, aurora, ocaso, madrugada, mañana. No sé si alguien se atrevería a responder, mira, esto es un C1. Es decir, esto parece un ejercicio fácil, ¿no? Pero aquí hay que dar nivel. Y aquí hay dos palabras, que tienen dos significados. No sé si alguien quiere jugar a identificarlas. O sea, medianoche solo significa medianoche, son las 12 de la noche. Y aurora está claro. Pero hay dos palabras que tienen significados contrapuestos o diferentes. ¿Alguien las puede localizar? A ver si alguien participa. Mañana. No pasa. Problemas con sonido. Problemas con sonido. Esa no es de las que están ahí. Esa no es. Mañana y tarde. Bueno, pues fijaos, mañana y tarde en efecto tienen dos significados, ¿no? Que son, bueno, uno, mañana de la mañana y mañana de el día de mañana, y tarde es una palabra que tiene una cierta ambigüedad en español si la comparamos con otras lenguas. Pero hay dos que son mucho más, perdón por la expresión, jodidas. Madrugada significa dos cosas en español. Madrugada significa temprano por la mañana, pero también significa lo que va de las 12 de la noche hasta que se hace de día. Por tanto, es una palabra que ya requiere una explicación superior. Y crepúsculo, que todos identificamos con la tarde-noche, en realidad, en un español de registro muy alto, también significa la transición de la noche a la mañana. Hay el crepúsculo matutino y el crepúsculo vespertino. Si leemos el poema Leda de Rubén Darío y no sabemos eso, no lo entenderemos, por ejemplo, ¿no? Entonces, este tipo de cosas sí conviene que el profesor esté muy alerta, ¿no? Porque esas palabras se duplicarían, ¿no? Bien. Más vocabulario, pero para prepararnos aquí porque nos van a contar una historia en audio, que los alumnos van a escuchar y también a ver. Os diré cómo. Y aparecen estas expresiones o giros o frases idiomáticas, irse a la luz, hacer un hueco a alguien, llevar dinero encima, faltaría más. Bueno, se les pide a los estudiantes que las exploren. Durante la audición tienen que hacer un ejercicio de verdadero o falso. La audición es una historia. La audición es una historia que cuando empieza a sonar con una música muy bonita, por cierto, de un amigo mío, a quien yo se la encargué, el músico catalán Hugo Arán, y con ambientación, etcétera, pues cuando empieza a sonar, pues tenemos que los estudiantes van a ver esto. Van a ver arriba ya los cuatro personajes, cosa que les ayuda un poco. Francisco, Paloma, Amelia y Pablo. Y el título, La pequeña odisea de Francisco. Y van a ver que hay algo que se llama Villa Oeste, un río, y Villa Oeste. Por tanto, dos pueblos separados por un río. Seguidamente aparece lo que estáis viendo. Es la historia contada sin palabras, o mejor dicho, con pocas palabras. Yo la voy a resumir muchísimo, porque si no, se me echará el tiempo encima y me regañarán. Ese Francisco, el protagonista, que se levanta por la mañana, un día, la resumo, hay mucho, se levanta por la mañana y hace mucho viento, un mal día, y se va directamente al trabajo. En el trabajo cada vez hace peor tiempo, puede ser que esta historia os suene. Y pasa el día trabajando. Cada día Francisco va a ver a su novia. Él vive en Villa Este, pero su novia vive en Villa Oeste. Entonces sale corriendo, como cada día, para coger el transbordador que lo lleva al pueblo de la novia, ¿no? Y se encuentra que por el mal tiempo el servicio está suspendido. Entonces intenta todo. Intenta llamarla por teléfono, que por supuesto no funciona por la tormenta, ni móvil, ni fijo, no funciona el ordenador, no funciona nada. Y dice, ¿qué hago? Pues yo voy a ver a mi novia me está esperando. Se pertrecha, ¿no?, de anorak o de chubasquero y coge su paraguas y durante mucho tiempo no ve a nadie. Él busca a alguien que le cruce el río, a un barquero, a alguien que le ayude. Por fin ve a un chico, lo saluda, le dice que si puede subir, le dice que sí, que puede subir y le dice, ¿me puedes pasar al otro lado? Hola, yo me llamo Pablo, yo me llamo Francisco. Francisco siempre cuenta su historia, nunca miente, siempre cuenta toda su historia. Le dice a todos que tiene una novia al otro lado del río.
El barquero le pide 300 euros por pasar. Él se lo piensa, duda mucho y luego le paga. Cruzan, pero cuando cruzan la tormenta ya es terrible y Francisco ve que si no encuentra un sitio donde refugiarse, pues lo va a pasar bastante mal. Ve una casa, no sé si veis aquí la casa con un poquito de luz, y toca y abre una chica la puerta, se llama Paloma. Hola, soy Paloma, yo soy Francisco. Y otra vez cuenta su historia, él siempre cuenta su historia. Y le dice, oye, perdona, yo podría quedarme en tu casa, es que de verdad, si no, bueno, sí te puedes quedar, pero oye, yo solamente tengo una cama, ¿eh? Y es la mía. Vale, la vas a tener que compartir conmigo. Y él dice, lo duda otra vez, vale. Pero en la cama no solamente duermen, sino que como veis ahí, pues en ese dibujo tan gracioso pasan cosas. Pasa sexo. A la mañana siguiente desayuna, chao, adiós, hace un día muy bueno, va caminando a casa de la novia no lo recibe con una muy buena cara y él le cuenta la historia, toda la historia. E incluso le dice que ha dormido con esa chica. Y Amelia le dice, pues hemos terminado, blam, cierra la puerta. Supongo que conocéis historias de este tipo, son historias que se cuentan en tardes de invierno junto a un café y la gente luego se organiza. A partir de esta historia hemos creado una serie de ejercicios. Se le pregunta a los estudiantes si el final del relato es el que esperaban y se les pide que inventen otro. Y luego viene la parte gruesa del ejercicio. Tienen que valorar el comportamiento de los 4 personajes de la historia. Entonces tienen que poner 1, 2, 3, 4. 1, el personaje que mejor juicio le merezca. Aquel personaje que piensen ellos que el comportamiento ha sido el mejor o que más aprueben. 2, un poco menos, 3 menos y 4, el que peor. Si el ejercicio, si uno tiene suerte, salen órdenes muy diferentes. Pablo, Amelia, Francisco, Paloma. Paloma, Pablo, Francisco, etc. Se divide la clase en grupos, cada uno vuelve a leer, o sea, el profesor, yo personalmente leo el orden en voz alta, porque a mí me ayuda a distribuir los grupos. Si hacéis este ejercicio, tenéis que poner a los alumnos en grupos con órdenes diferentes, para que haya debate. Si tienen el mismo orden, desastre, no hay debate. Una vez en grupos, cada uno vuelve a leer su orden y el ejercicio debería funcionar muy bien. Empiezan a discutir inmediatamente. Pero tú, ¿cómo tienes a Francisco el primero? Menudo idiota. ¿Un idiota? ¿Pero qué dices? Con la cantidad de cosas que hizo por Amelia. ¡Amelia es la buena! Etcétera. Participa luego, después de dejar a los estudiantes por grupos, toda la clase y nos concentramos solamente en el mejor y el peor para que se reproduzca un poco el debate y seguimos debatiendo. Suele funcionar, porque los alumnos no han oído lo que han dicho en otros grupos. Bueno, originalmente esto era, como digo, un juego de mesa de tipo test psicológico y originalmente se decía, tú tienes a Francisco el primero, pues es el amor, Pablo significa el dinero, Amelia la fidelidad y Paloma el sexo. Pero a nosotros nos ha servido de mucho más. Yo de todas maneras les digo esto a los alumnos a ver si están de acuerdo, ¿no? Muchos compañeros los ha convencido y esto es muy interesante de comentar. Muchos que dijeron, Paloma la primera, pero si Paloma es una puta. Yo lo he oído mucho esto en mi clase. Otros dicen, pero un momento. Paloma estaba sola en su casa, ella invita a un chico y de repente puede haber un movimiento de un lado hacia el otro o del otro hacia el uno. Esto sería la primera parte del ejercicio. Aquí, por ejemplo, hay gramática. ¿Y por qué hay gramática? Porque los estudiantes van a usar muchísimo el sí condicional, incluso en oraciones de altura de nivel, ¿no? O sea, pero si yo hubiera estado ahí, si yo hubiera sido Francisco, le habría dicho a Pablo, por tanto, hacemos una pequeña pausa, que es una pausa gramatical, hay un cuadro del sí condicional en español, con un cuadrito abajo que avisa a los profesores y a los estudiantes de que se puede usar el imperfecto en contextos, el imperfecto indicativo en contextos coloquiales, y bueno, un ejercicio de huecos un poco divertido, ¿no? Si yo fuera Francisco, bla, bla, bla. Si Paloma hubiese ido a mi colegio, bla, bla, bla. Si fuera el gato de Paloma, bla, bla, bla. Si yo fuera una trucha y viviera en el río Magno, etc. Los alumnos lo completan, continuamos. ¿Continuamos? No, perdón. El ejercicio acaba aquí, ¿no? Acaba y digamos que hemos hecho ya la primera parte de las 3 de las que consta esta unidad. La segunda, seguimos trabajando con palabras, pero vamos a trabajar con imágenes. Y por eso se llama Poesía Eres Luz. La idea que os expliqué antes del poeta como creador es importante, ¿no? Vamos a trabajar sobre un fotógrafo, Javier Ayuso de Frutos, y sobre uno de sus proyectos, que se llama Untitled Project, del año 2014.
Le pedimos a los alumnos que averigüen quién es Ayuso con ayuda de Internet y cuáles son las características de sus fotografías, de manera que puedan entrar en su página web donde hay fotos muy interesantes. Y Ayuso tituló con esta frase, me queda la palabra, que es la que hemos usado nosotros, una de sus exposiciones. Se le pregunta a los alumnos si saben de dónde han tomado ese título. Es raro que lo sepan. Es de un poema muy hermoso de Blas de Otero que después van a leer. Pero sí pueden hablar de por qué lo ha elegido, ¿no? Luego hay un texto de Francisco Carpio sobre la obra de Javier Ayuso, un texto interesante, en el que se habla del lenguaje imaginado, en el que hay una imagen que es gasolina más bujía más carburador, se habla de poemas visuales, se habla de escribir con luz. Sobre todas esas cosas se le pregunta al estudiante también como ejercicio de comprensión lectora, pero también para darle un input y que hable, ¿no? Que se exprese sobre cosas que piensa y sobre cuestiones relacionadas también con el arte. Luego aparecen 3 fotos, digo 3, que son esta y esta aparecen en el libro. Pero yo he añadido 2 porque me encantan y porque el alumno las puede haber visto si ha tenido la oportunidad de mirar en internet. Son fotos de Ayuso, ¿no? Fijaos esta que es simpática, pero parece muy simple, pero hay un sillón y hay ZZZ, que es el sonido que en cómic quiere decir dormirse o aburrirse, ¿no? Esta es genial, no sé si la veis bien, pero es una pizarra tradicional donde alguien ha escrito con tiza Google y ha puesto el cuadrito del buscador. Aquí dice, te rascas del revés si te pica, que es una expresión española. Pero en esta otra aparece una columna con unas palabras muy curiosas, orgía, ritmo, gemir, átame, sudor, mutuo, ojalá, que va a relacionarse con otro ejercicio. Esto no está en el libro, pero a mí me encanta. Me hubiera gustado que estaba en el libro, que estuviera en el libro, pero es demasiado grande y ocupaba demasiado. Es como una especie de anuncio en el que dice, las camisas lloran lágrimas sucias. Si alguien está familiarizado entre vosotros con la idea de greguerías de Ramón Gómez de la Serna, estará conmigo en que esto es una greguería perfecta que merecería haber sido firmada por Ramón Gómez de la Serna. También se podría hablar de ese tema si los alumnos tienen un nivel importante de español y de literatura, ¿no? De literatura española en este caso. Ofrecemos después 4 textos literarios o ensayísticos. Uno de Francisco Carpio, crítico de arte, sobre la idea de que una imagen vale más que 1000 palabras, y su reverso, una palabra vale más que 1000 imágenes. Y una reflexión sobre ese tema. Otra de Rod Slemons, sobre las palabras que entran en nuestros cerebros a lomos de las imágenes, y las imágenes que entran en el cerebro a lomos de las palabras. El poema de Blas de Otero y una reflexión de Javier Ballonrad. Y se les pregunta a los estudiantes sobre estas cuestiones. Y por último, porque no me va a dar tiempo de más y a lo mejor hay preguntas, un ejercicio que se llama decálogo que a mí me gusta especialmente y que me ha dado siempre un gran resultado y que a los alumnos les encanta. Prepárate para leer un texto que se llama Cuenta hasta 10. ¿Qué te sugiere el título Cuenta hasta 10? Averigua el significado de esta expresión. ¿Qué significa que algo es redondo? ¿Qué queremos decir cuando usamos la expresión te ha salido redondo? Y luego que averigüen con ayuda de internet quiénes son José Donoso, Camilo José Cela y Jorge Luis Borges, incluso relacionándolos con las imágenes, un pequeño juego, ¿no? Donoso, miembro de la Real Academia, es uno de los, etcétera, ¿no? No es demasiado difícil, pero si no miran en internet ya es un poquito más difícil. Y por supuesto las caras puede ser absolutamente aleatorio, pero bueno, tiene su gracia. Y luego el ejercicio que se propone. Lee el siguiente texto y marca verdadero o falso. El texto que van a leer, os lo voy a leer porque es corto. Tienen que marcar durante la lectura del texto, este es un ejercicio durante la lectura. Tienen que marcar si es verdadero o falso y el texto es un texto mío que, como yo no lo veo completamente bien en la pantalla, es un problema que yo estoy teniendo pero que vosotros hasta ahora no habéis notado. Bueno, o sí, habéis notado, pero sois muy atentos. Lo voy a leer del libro. Cuenta hasta 10. El 10 es un número redondo, muy redondo. Fue en el Antiguo Oriente donde se le empezó a considerar el número de la perfección, y esa idea, recogida por la escuela pitagórica, fue transmitida a Occidente. 10 es la nota máxima, la única incuestionable en los procedimientos de calificación de algunos países. 10 son los mandamientos de la ley para judíos y cristianos. El decimal ha acabado por eclipsar a todos los otros sistemas numéricos que en el mundo ha habido,
y es el que hoy lo rige. Y a los humanos nos gusta dividir nuestras pequeñas vidas en décadas, así como confeccionar inventarios de 10 elementos. Las 10 mejores películas, las 10 canciones más oídas, 10 novelas, 10 ciudades. A Albert Camus le pidieron en 1953 que eligiera sus 10 palabras favoritas en su idioma, el francés, y designó las siguientes: mundo, dolor, tierra, madre, hombres, desierto, honor, miseria, verano, mar. Qué decálogo este, ¿no? Esa pregunta se ha hecho luego a otros escritores. Entre los hispanos, 3 conocidos literatos respondieron con sendas listas: Tórtola, Garganta, Maledicencia, Escarpado, Portillo, Milonga, Avatar, Correhuela, Vertical, Alquimia, José Donoso. Madre, sangre, fuente, simiente, rosa, moza, cielo, vuelo, ave, aire, Camilo José Cela. Sándalo, penumbra, jacarandá, sombra, cristal, hexámetro, ámbar, runa, anhelar, arena, Jorge Luis Borges. Una vez que han leído este pequeño texto, se les pide a los estudiantes que elijan sus 10 palabras favoritas en español. Yo normalmente encargo que este ejercicio lo hagan en casa y no en clase, para que las piensen, ¿no? Y les insisto en que las escojan basándose en el significado y en el sonido, no solo en el sonido, porque muchos tienen la tendencia, os voy a decir una pequeña tontería, pero en las listas de mis alumnos, que muchas veces son americanos, una de las palabras favoritas es gilipollas. Yo digo, bueno, vale, pero porque les hace gracia, yo lo dejo, yo no debo intervenir, pero se supone que deberían ser palabras un poco pensadas, ¿no? O sea, sin significado y sonido. Intentando combinar los dos criterios, ¿no? Luego, por parejas, intercambiarían las listas y hablarían sobre lo que les ha llamado la atención de la lista del compañero. Y por último, participa la clase al completo. Cada uno lee en voz alta las palabras de su pareja, mientras el profesor va anotando en la pizarra. Y ahora, pues todos pueden preguntar, ¿no? Observar, interpretar, determinar la imagen que la lista arroja. Es muy bonito que a veces las listas son, por ejemplo, muy luminosas o sombrías, o son muy hispánicas, porque la persona que lo ha dicho es de familia mexicana. O tienen... Es realmente bonito lo que arroja, el resultado que arrojan estas líneas de sentido, ¿no? Bien, terminamos aquí. ¿Cuál es el término que más se ha repetido? ¿Por qué crees que ha sido así? A veces la palabra mariposa aparece en muchas listas. ¿Habrías escogido las mismas palabras de haberlas pensado en tu idioma? ¿Crees que te ha influido la elección de los escritores anteriores? ¿Qué te sugieren las listas de los autores sobre ellos? Y por último, se invita a los estudiantes a, no sé si está aquí, colgar sus palabras en un blog que yo descubrí, aunque yo hago este ejercicio desde hace mucho tiempo, yo descubrí este blog más tarde. Hay un blog que se llama 10 palabras, donde un montón de personas, algunas famosas y la mayoría anónimas, han colgado sus 10 palabras más bonitas del español. Por último, se les invita a los estudiantes, ya que tienen esas 10 palabras, a escribir un poema, que es el ejercicio escrito de producción escrita de esta unidad. Todas las unidades tienen un ejercicio de redacción. Y con esto termino la presentación y rápidamente añado que los contrapuntos son, en este caso, por ejemplo, son sobre las palabras y son, bueno, un contrapunto, digamos, para que el alumno lo trabaje en casa, para que se lea en clase. Yo aquí no doy indicaciones pedagógicas porque me parece que ya el libro tiene bastantes, ¿eh? Y es un ámbito de libertad. Última cosa. Algunos de los ejercicios, no todos, están relacionados con un libro mío que simplemente os invito a que conozcáis. Se llama Compás de extranjería y es un libro que reflexiona sobre el aula de español, con textos ensayísticos, con relatos, sobre el hecho de aprender una lengua, de enseñarla, de ser extranjero. Es todo, gracias. Espero preguntas si las hay. Vale, gracias, José Javier. Pues, a ver, tenemos una pregunta de un compañero que nos pregunta ¿en qué base formulan estos alumnos 10 palabras? Sobre la base de su gusto personal, es decir, ¿cuáles son para ellos las 10 palabras más bonitas del español? Pero, claro, te puedes centrar en el sonido o en el significado. Vamos a ver, la palabra mariposa, que en inglés además es muy bonita, butterfly, ¿no? Muy bonita porque es mantequilla que vuela, ¿no? Te puedes centrar en el sonido, pero también puedes decir hombre como ser humano, o puedes decir madre. ¿Qué te gusta más? ¿El sonido o el significado? El alumno lo decide. Y eso, después, es un juego que se establece en la clase. Tú puedes preguntarle al alumno, ¿pero por qué has elegido esta palabra? Es muy rara.
y a veces salen historias muy interesantes, son palabras familiares de hijos de inmigrantes, salen cosas realmente interesantes, pero la base es doble, es sonido y significado. El alumno es responsable del tanto por ciento que cada uno juega en la elección de la palabra. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta para José Javier? A ver, me asusto cuando me veo. No sé si tenemos alguna otra pregunta. Muchos asistentes te dicen muchas gracias, muy interesante. Gracias a vosotros, muchísimas gracias, muy amables. No sé si alguien más tiene preguntas para José Javier antes de desconectar. Os recuerdo, mientras tanto, que la próxima semana tenemos otro webinar. Y si no, a ver, ¿alguna pregunta? Vale. Un compañero dice, muchas gracias, yo estoy realizando una tesis de doctorado sobre el tema de la didáctica del texto literario. Y le ayudará. Dice, estupendo. me parece que me ayudará. Pues podría ser porque, mira, como he dicho, las propuestas principales son a partir de textos. Y ha habido textos literarios y ha habido sobre todo citas literarias, muchas citas literarias. El libro está lleno de ellas. Mi tesis doctoral es sobre literatura, por tanto no es sobre didáctica, pero sí que creo que te puede ayudar Caleidoscopio, y me permito también decirte que quizá le eches un vistazo en alguna biblioteca a mi otro libro, aunque no va de ese tema, pero sobre todo Caleidoscopio, sí, es muy posible que te ayude, ¿cierto? Vale, pues ¿alguna otra pregunta? ¿O ya dejamos que comienzas el fin de semana ahora, José Javier, o no? ¿Todavía tienes clases? Comienzo dentro de 3 minutos el fin de semana. Ah, muy bien. Entonces, si no hay ninguna otra pregunta, pues agradecer mucho, José Javier, la presentación que has hecho, ha sido muy interesante. Ha sido la primera de este ciclo, con lo cual quizá con la plataforma y demás ha sido un poquito más complicado, pero bueno, espero que hayáis podido oír bien, ver bien la exposición, la presentación de PowerPoint y bueno, muchas gracias por todo. Solamente recordaros, bueno, que el libro de José Javier es Caleidoscopio 1, para trabajar con grupos de C1, con estudiantes de nivel C1. Y bueno, partiendo de todas estas ideas que ha compartido con nosotros, de textos literarios, canciones, os recomendamos que le echéis un vistazo. Tenemos ahora, ya se pronuncia más gente, una compañera dice, se me ha hecho súper corta. Alguna compañera también dice, de lo poco que he escuchado veo que es un buen manual para prepararse el examen DELE, nivel C1, gracias José Javier. Otra pregunta, mira, ahora sí que salen más cosas. ¿El libro lo recomiendas para universitarios? Sí, sin duda. Sin duda, ¿eh? Mis estudiantes son en un 95% universitarios. La mayoría son de los Estados Unidos, pero también tengo estudiantes de Erasmus. Son siempre universitarios. O sea que el libro es para jóvenes y adultos. Por tanto, clarísimamente para universitarios. Con los universitarios os dará más juego toda la parte literaria, cultural, de cultura con mayúscula, etcétera. Sí, sí, sin duda. Perfecto. Vale, pues si no hay ninguna pregunta, comenzamos el fin de semana. Muchas gracias, José Javier, y nos volvemos a ver por aquí. Al resto, recuerdo que el próximo viernes tenemos otro webinar de Ernesto Puertas, nuestro experto en DELE, que hablará sobre las características del DALE al DELE escolar, que son las características